evangelio, pero esa semilla es como un grano de mostaza que crece hasta que se hace árbol fuerte y firme. Quiero hablarte en esta tarde de permanecer firmes y adelante en Cristo. La semana pasada, cuando estábamos tratando la vida de Gedeón en el Antiguo Testamento y estábamos hablando que fue un juez que Dios levantó entre el pueblo de Israel, un hombre aparentemente frágil, porque aunque Dios le dijo que era varón esforzado y valiente, sin embargo había en su corazón tantas inseguridades y tantos temores que por 4 veces tuvo que ponerle pruebas a Dios y decirle: Señor, ¿realmente tú estás con nosotros? 7 años habían estado subyugados por un pueblo enemigo, y cuando Dios se le aparece para decirle: ve a la guerra, ve a la batalla, porque yo estoy contigo, varón esforzado y valiente, pero en su temor y en su incredulidad en algún momento Dios estuvo dándole prueba y señal de que Dios estaba con él y que fuera firme y adelante a la guerra. Pero hubo un versículo que a mí se me quedó parado en mi mente y yo dije: Señor, esto da lugar para otra predicación más, porque Dios le mandó a Gedeón y a todo su ejército: en la mano derecha sostendréis una trompeta, señal de convocatoria. En la mano izquierda sostendréis un cántaro con una antorcha dentro, y cuando yo os dé señal, gritaréis: por la espada de Jehová y de Gedeón, romperéis el cántaro y os quedaréis con la antorcha en la mano y tocaréis trompeta. Y dice la Escritura que a la voz y al toque de Gedeón, esos 300 hombres, todos, dice que firmes, cada uno en su lugar, y dice el versículo 21 de Jueces 7, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Y este versículo quedó grabado en mi mente y en mi corazón. Y se estuvieron firmes, 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 y se estuvieron firmes cada uno en su puesto. Y paré a pensar: Señor, ¿de qué forma tan sencilla Dios había dado la victoria a su pueblo? Únicamente les llamó a permanecer firmes. Cuando viene algo a nuestra vida, cuando vienen situaciones a nuestra vida, adversidades a nuestra vida, lo primero que tu mente empieza a hacer, ¿qué es? Tu mente es un torbellino, es un bucle de pensamientos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Y el ser humano se consume por dentro tratando de buscar soluciones. ¿Y qué hago? Y cuando la palabra de Dios a lo primero que nos llama es a permanecer firmes y quietos en nuestro lugar, qué complicado lo hace el hombre y qué sencillo lo hace Dios. Mientras tú y yo, nuestro cerebro se hace agua, tratando de buscar soluciones, tratando de hacer, no hacer, vamos aquí, vamos allá. Y cuando lees en la palabra de Dios que lo único que le llamó a hacer a aquellos 300 hombres fue estar firmes en su sitio, y únicamente una antorcha, señal del fuego del Espíritu Santo en la vida del creyente, y a estar orando y clamando a Dios, y ahí vendría la victoria. ¿Qué es estar firme? La firmeza es una cualidad que nos habla de permanecer estables, tranquilos. La firmeza y permanecer firmes es alguien que no se mueve ni vacila, que no se altera por las situaciones que vienen. Sencillamente permanece firme. Cuando hablamos de un terreno y decimos que un terreno es firme, significa que sobre ese terreno se puede cimentar y se puede edificar. Cuando van a levantar edificios, primeramente se realiza un estudio del terreno, porque si ese terreno tiene arenas movedizas o tiene cauces subterráneos de agua, en los movimientos también de tierra, el edificio que se levante se puede tambalear.
Pero cuando una tierra es firme y un lugar es firme, puedes edificar lo que quieras, que va a permanecer estable y fuerte. Y cuando Dios dice, estad firmes y permanecer firmes, significa permanece quieto, estable, inalterable. No te alteres por nada ni por nadie. Confía en mí y busca mi palabra. La firmeza y permanecer firmes no es solamente que Dios lo demande del hombre, sino que Dios, su esencia es que es firme en su palabra y firme en sus promesas. Dios no cambia de parecer. Dios no piensa hoy contigo una cosa y como te has portado mal, ese es el pensamiento que hay en el mundo, siempre pensando que el rayo te va a caer. Cuando Dios dice que Él no vino a condenar a este mundo, sino que el mundo a través de Cristo fuera salvo. Él no venía a condenar. Nosotros mismos nos condenamos cuando rechazamos a Cristo, pero la primera idea de Dios y el primer mensaje que tú y yo necesitamos recibir de nuestro Padre Celestial es que Dios me ama, que viene a buscarme, viene a llamar a mi corazón y a decirme, hijo mío, hija mía, entrégame tu corazón, yo lo voy a llenar, yo te voy a dar salvación, yo voy a poner eternidad en tu corazón, yo vengo a traer vida y vida en abundancia. Eso es una palabra firme de parte de Dios y está escrito en su palabra. Y Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él ha decidido que va a hacer sobre nosotros. Sin embargo, Dios habla del pueblo de Israel y le dice, su corazón no fue recto para conmigo, ni sus promesas fueron firmes, ni fueron firmes en su pacto. Fíjate que Dios es el mismo, sin embargo, el hombre flaquea, cae, se aparta de Dios, como hemos estado viendo en estos domingos anteriores. Al final nos rebelamos contra Dios, queremos hacer nuestra propia vida, no queremos que nadie nos diga si esto está bien, si esto está mal, queremos vivir bajo nuestras propias leyes, bajo nuestras propias normas. Y cuando Dios ve el corazón del hombre, lo que dice es, sigue andando tu camino y cosecharás lo que estés sembrando. Pero Dios no interrumpe su pacto, Dios es firme. Sin embargo, el corazón del hombre no es firme, se tambalea y retrocede en sus promesas para con Dios, que lo único que demanda Dios es que le ames y le sirvas con todo tu corazón. Ven conmigo a Isaías 55, versículo 3. Isaías 55, versículo 3. Dice así, y aquí pon tu nombre. Yo cada vez que leo la Biblia, yo estoy poniendo mi nombre, porque creo que Dios me habla en su palabra, creo que el Espíritu Santo de Dios está hablando a mi vida a través de su palabra. ¿Lo crees así, iglesia, cuando buscas al Señor? Es una carta de amor. La Biblia es una carta de amor escrita para mí. Isaías 55, 3 dice, Gema, inclina tu oído, ven a mí, oye y vivirá tu alma. Y haré contigo pacto eterno, las misericordias firmes a David. Si tú pones ahí tu nombre, pero aquí Dios estaba hablando a su pueblo, inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Acercaos, y el Señor está diciendo, inclinaos a mí, prestadme atención, poned oído a mi palabra, y yo voy a hacer un pacto eterno. No es un pacto de 3 meses, de 6 meses, ni un pacto de 10 años. Es un pacto eterno. Las misericordias firmes a David. ¿Cuáles son las misericordias firmes que Dios le dio al rey David? Cuando tú lees en Primera de Samuel la vida del rey David, no lo busques, te lo voy a contar.
porque Dios escogió al rey David. Fue el segundo rey sobre Israel. Este joven era el menor de la familia de Isaí, al punto que cuando Samuel va a la familia de Isaí y le dice: haz salir a tus hijos, porque de entre tus hijos está el futuro rey de Israel. Dice la escritura que cuando sale el mayor de ellos, Samuel vio ahí, ya estaba viendo al futuro rey. Ahí Dios le ha escogido a él. Y la palabra de Dios sobre el profeta Samuel es: Samuel, no mires la apariencia de los hombres, porque Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Aquí no está el futuro rey de Israel. Dios no estaba mirando ni a lo alto ni a lo hermoso de una persona, ni de lo aparentemente carismático de una persona, ni de todas las posibilidades que tenía. Dios mira el corazón. ¿Y quién conoce el corazón del hombre? ¿Quién conoce el corazón del hombre? Sino solamente Dios, iglesia. Tú y yo podemos venir y conocer ciertos perfiles y caracteres de entre lo que nos podamos contar, pero al fin y al cabo, el único que conoce el corazón del hombre es Dios. Y dice la escritura que cuando salen todos sus hijos, le dice el profeta Samuel: ¿no tienes más hijos? Porque Dios me ha dicho que aquí en tu familia está el futuro rey de Israel, pero no es ninguno de los que hay aquí. E Isaí se acuerda y dice: sí, mi hijo menor, el que está al cuidado de las ovejas. Y Samuel le dice: mándale llamar. Y cuando David se presenta en la casa de su padre, he aquí que el profeta Samuel dice: he aquí el futuro rey de Israel. Y cuando David es rey sobre todo Israel, dice la escritura que David hace una oración y dice: Señor, yo tengo mi casa, yo habito en una casa de cedro, en un lugar grande y habitado, Señor, y el arca de Jehová está entre cortinas. Yo quiero edificar casa a Dios. En el corazón de David estaba el darle una casa a Dios donde pudieran decir: este es lugar, esta es casa de Dios. Y dice la escritura que Natán, otro profeta, le dice: David, haz lo que está en tu corazón, porque aquí Dios está contigo. Pero en la noche Dios habla al profeta Natán y le dice: habla con el rey David y dile: tú quieres edificarme casa a mí donde yo habite, yo que te saqué de detrás del redil de las ovejas, que te puse sobre rey sobre Israel. He aquí yo voy a traer paz a todo mi pueblo, pero he aquí, dile, Dios te hace saber que Él te va a edificar casa a ti. Dios estaba hablando a la vida del rey David y le dice: he aquí que cuando tú mueras habrá un hijo tuyo que te sucederá y tu reino será firme eternamente sobre la tierra. ¿Cómo Dios le hace esta profecía al rey David? Y le dice: no solamente tú vas a reinar, sino que detrás de ti se levantará un hijo tuyo que reinará, pero he aquí que tu reino es por siempre y eterno. Antiguo Testamento ya estaba profetizando que de la descendencia del rey David vendría a nacer el Mesías, Jesús de Nazaret, Rey de reyes y Señor de señores. Las misericordias firmes que Dios le hace a David es que Dios va a tener misericordia no solamente del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad, porque a través de la descendencia del rey David viene Jesús de Nazaret, Rey de reyes, Señor de señores. Ese es nuestro Dios, iglesia. Dios es firme en sus promesas. Generación tras generación, el hombre buscará a Dios y encontrará su favor y su misericordia, generación tras generación, eternamente y para siempre. Dios es firme, Dios es estable, Dios no se altera, Dios no cambia. Y lo que Dios demanda de ti y de mí es que seamos hombres y mujeres firmes, con una fe firme y estable, que no se altere, que no divague. Al corazón del hombre viene confusión cuando el hombre no tiene claro quién es Dios y quiénes somos nosotros.
En el salmo que hemos leído, el salmista decía, pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Cuando el hombre tiene claro quién es Dios y quién somos nosotros y permanecemos firmes. Gema, ¿en qué tengo que permanecer firme? Tal vez sea tu pregunta. ¿Pero firme en qué? ¿Firmes en la fe? ¿Firmes en mantener una vida de gozo, que lo vamos a ver en esta tarde? ¿Firmes para presentar defensa en medio de toda batalla de nuestra vida? Firmes en una vida de servicio a Dios y en la obra del Señor. Ven conmigo a 1 de Corintios, capítulo 15. Vamos a ver primeramente ser firmes y constantes en la obra del Señor y en nuestro servicio a Dios. ¿Alguna vez piensas, merece la pena lo que estoy haciendo? 1 de Corintios 15, 58. Merece la pena lo que estoy haciendo, merece la pena tanto sacrificio, tanto esfuerzo. Trabajar para este mundo y para las cosas de este mundo consumen tus fuerzas. Pero cuando uno sirve a Cristo y uno está creciendo constantemente en la obra de Dios, tú vas a ver que tu vida se llena por momentos. De vida en vida, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Quien trabaja para este mundo y para las cosas de este mundo va a ver que se agota. Pero el que trabaja para Cristo y en su obra va a ver sus fuerzas renovadas. 1 de Corintios 15, 58 dice así: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amados, permaneced firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que la obra que estáis haciendo para Dios no es en vano. El apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia de los Corintios y el contexto es que está hablando acerca de que Cristo había resucitado. En aquella época y en aquel tiempo había parte de la iglesia que comenzaba a dudar si realmente Cristo había resucitado o no. Y Pablo está diciendo: lo que os he predicado, lo que os he enseñado, si permanecéis, perseveráis en ello, vais a ser salvos. ¿Y qué es lo que estamos predicando? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó y Dios se mostró a muchos. Primeramente a Pedro, luego a sus discípulos, luego a más de 500 hombres. Y Pablo dice, y el último a mí, al más pequeño de todos. ¿Recuerdas cuando Jesús tiene un encuentro con Pablo, que en aquel tiempo era Saulo, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El último en tener un encuentro fuerte con Cristo fue el apóstol Pablo. Y dice Pablo: ha sido su gracia sobre mí, ha sido el saber que la eternidad de Dios está en mí, lo que me hace permanecer predicando a Cristo, lo que me hace permanecer creciendo en la obra del Señor. Y Pablo estaba hablando en aquel tiempo a la iglesia como la palabra misma nos está enseñando en esta tarde: permaneced y estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestra obra y trabajo de amor no es en vano, no es una causa perdida, iglesia. Número 1, tengo que estar firme. Número 2, tengo que crecer en Cristo. Qué importante es, iglesia, que tú y yo no nos quedemos con lo más básico de la palabra de Dios. Algunos viven de la tradición de su familia, lo que un día su abuela, porque oían orar a su abuela, oían rezar a sus abuelos, oían a su madre alguna oración. Yo recuerdo en mi niñez,
cuando todavía no habíamos conocido a Cristo de una forma sincera y verdadera, que hacíamos rezos por las noches, que pues mi madre, en ese temor que tenía y en ese escaso conocimiento que tenía de Dios, pues nos cogía a mi hermana y a mí y hacíamos rezos. Pero esos rezos no nos daban crecimiento, no nos daban conocimiento de Dios, hasta que viene Cristo a inundar nuestras vidas y nuestros corazones, y viene su palabra a mostrarnos su luz, y entonces comenzamos una vida de conocer, de crecer, de ahondar en la palabra de Dios, iglesia. Por eso es tan importante: estad firmes, sé estable, sé una persona constante. No te alteres, no te muevas por nada ni por nadie. Crees en Cristo, permanece fiel y firme en Él. Estad firmes y constante, que es algo constante, es algo continuado, que no se para. Tal vez no vaya muy rápido. Algo constante es algo continuado en la vida, pero no se para en ningún momento. No frenes tu vida de fe. No frenes tu vida de fervor en Cristo. Y Pablo estaba diciendo: creciendo en la obra del Señor. No para tus deleites. Yo sé que todos tenemos oraciones. Yo oro al Señor por mi trabajo, oro al Señor por peticiones. Pero cuando venimos a la presencia de Dios, clama a Él y dile: Señor, quiero conocerte más. ¿Haces esta oración delante del Señor? Cristo, quiero conocerte más, quiero seguir creciendo en tu obra, en tu amor. Hermanos, todos hemos recibido talento a raudales de parte de Dios. Quien ha leído Mateo 25 sabe acerca de la parábola de los talentos. Un señor dice que se marchaba muy lejos y que repartió todos sus bienes entre sus siervos. Y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Y dijo: dentro de mucho tiempo volveré. ¿A qué te recuerda esto? Cristo murió, resucitó y nos dijo: he aquí, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. He aquí, yo volveré a por vosotros. Ese es el Señor que se marchó, pero dice que a sus siervos les dejó bienes. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Y dice la Escritura: a cada uno según sus capacidades. Es decir, Dios va a dotar a cada persona de talento y don según lo que tú y yo podamos desarrollar. Y Dios no nos demandará más salvo lo que nos ha dado. Te pedirá la responsabilidad conforme al talento que Dios ha puesto en ti. Y dice la Escritura que el que tenía 5 talentos lo puso a trabajar, y cuando vino el Señor después de mucho tiempo, pidió cuentas a sus siervos. Y el que había dado 5 talentos le dijo: Señor, 5 talentos me diste, te doy otros 5 talentos. El que tenía 5 le dio a su señor 10 talentos, el doble. Y ese señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. Llegó el que le había dado 2 talentos y dice que el que le había dado 2 le dijo: toma, Señor, me diste 2 talentos, tengo otros 2 para darte. Todos habían multiplicado y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reposo, entra en el gozo de tu Señor. Ten paz, has hecho lo que debías. Yo te di talento, te di dones para que a lo largo de tu vida los pusieras a mi servicio. Y el que tuvo 5 le devolvió 10, el que tenía 2 le devolvió 4. Pero he aquí que vino al que había recibido 1 talento. Y dice la Escritura que por temor lo cavó y lo escondió bajo tierra.
Y cuando vino el Señor a pedirle cuentas, pero no te había dado yo un talento conforme a tu capacidad. Y este hombre dijo, Señor, porque siembras donde no segaste, porque recoges donde no sembraste. Yo tuve temor, yo sé que tú eres un Dios duro y tuve miedo y lo enterré. Pues si tú sabes que yo recojo donde no sembré, mínimo. Y le dijo, hombre malo y negligente. Una persona negligente es alguien descuidado. Alguien que no ha cuidado lo que Dios ha puesto en él. ¿Estás cuidando lo que Dios ha puesto en tu vida? ¿Estás cuidando del talento? ¿Estás cuidando de toda la capacidad que el Señor ha puesto? ¿Estás creciendo en él? Porque mal siervo y negligente eres. He aquí, al que tiene 5 le será dado más, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, lo poco que tiene le será quitado. Sal de aquí, dice, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Iglesia, esta parábola viene a referir que todos podemos crecer porque a todos Dios ha depositado talento y dones. Por eso Pablo no estaba diciendo a la ligera, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo y vuestra obra de amor no es en vano. Algunos pueden pensar, poco tengo que hacer ya. Tengo una edad, tengo hijos criados, o tengo esto, tengo lo otro, y algunos piensan, poco me queda por hacer. ¿Cómo podemos decir, poco podemos hacer? Si el Señor está diciendo, sé firme, sé constante, creciendo en la obra de Dios siempre. No te estanques, sino sigue creciendo. Ahora vienen las vacaciones y sé que todos tenemos momentos de descanso, de bajar el ritmo en nuestros trabajos. Pero ya Juli también lo hablaba el miércoles, que a veces el verano sirve mucho para despistar, porque uno entra, sale de continuo y parece que no tienes tiempo para reposar y tener un tiempo con el Señor. Dispón tu corazón para en este verano orar al Señor y decir, mi Dios, se viene una temporada nueva. Y yo quiero seguir creciendo en ti. Señor, yo quiero seguir trabajando para ti. Y yo te pido que tú me sigas hablando y que tú pongas en mi corazón todo lo que yo tengo que hacer para esta temporada que viene. Señor, yo te pido que tú me des la fuerza y la fortaleza para seguir caminando con amor, con fervor delante de ti, y que mi decisión de seguirte sea firme, sea constante y yo siga creciendo en ti. Mira, Señor, todo el campo que hay. La mies es mucha y los obreros son pocos, dice la palabra del Señor. El campo es mucho, almas en las que invertir, cosas por hacer. Hay muchas, pero gente comprometida, varón esforzado y valiente, como Dios le dijo a Gedeón, persona esforzada, con un espíritu de sacrificio, con un espíritu de decir, Señor, aquí está mi vida y mi corazón. Al que tiene 10, ponga a trabajar más talentos. Al que tiene 2, ponga a trabajar sus talentos. Todo lo que hemos recibido, permanezcamos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Primera de Corintios 16, versículo 13, dice así: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿A qué nos está llamando el Señor? A estar firmes en la fe. Pablo, si tú lees ese capítulo de Corintios, estaba hablando y diciéndole a la iglesia que se le había abierto una puerta grande y eficaz, pero él decía, pero muchos son los adversarios.
muchos estaban siendo adversarios. ¿Qué adversarios? Gente incrédula, gente obstinada de corazón, gente que no quería realmente, dice, enemigos de la cruz de Cristo, los llama el apóstol Pablo. Hay gente enemiga de la cruz de Cristo que no quieren que otros conozcan al único Dios verdadero. Gente que se sirve a sí misma, gente que se levantan como líderes, que lo único que están buscando es sacar provecho de las almas, sacarles el dinero y vivir en opulencia a costa de las malas decisiones de otros, gente que quiere abusar moralmente de otras personas, y aquellos que no están firmes en Cristo, aquellos que no conocen el evangelio verdadero, al final son llevados por malos caminos. Pero Pablo está diciendo, estad firmes en vuestra fe. Y está diciendo, portaos varonilmente. En algún momento ya lo hemos explicado. ¿Por qué la palabra de Dios habla portaos varonilmente? Pues cuáles un poco características de un hombre. Valentía, una persona honrosa, un hombre bien juicioso. Y está hablando, esforzaos, sé un hombre, sé una mujer de Dios a tiempo de hoy. Hombre y mujer, sé una mujer de Dios, sé un hombre de Dios. Portaos con valentía, sé una persona juiciosa. ¿Cómo ser juicioso? ¿Cómo tomar sabias decisiones, iglesia? Porque para tener buen juicio en este tiempo donde la sociedad dice que es bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno, ¿cómo tener buen juicio? Solamente la palabra de Dios puede guiarnos a mantenernos firmes en la fe, a ser gente juiciosa, a tomar sabias decisiones y a mantenernos firmes. Y todo lo que hagáis para el Señor, hacedlo de buena manera, hacedlo con agrado, hacedlo bien. Que todo lo que tú hagas, ya sea aquí dentro como que sea ahí fuera, que todo lo que tú hagas en tu vida, en tu trabajo, con la gente que te rodea, haz las cosas bien, como Dios quiere. Sé una persona esforzada, esforzaos. Sed varoniles, está diciendo, sed valientes, sed juiciosos, sé una buena persona. Hombres de Dios, mujeres de Dios, preparados para toda buena obra. Aún hay sabiendas de que habrá gente que dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Gente que va a predicar falsos evangelios, gente que va a prometer falsas esperanzas a la gente, pero en la falsa esperanza no hay salvación, iglesia. Aquel que ha puesto su mirada en las personas de este mundo, en cosas de este mundo, nada ni nadie te va a poder mantener firme, solamente Cristo y su palabra y su verdad. Lo siguiente de lo que te hablo es permanecer firmes y estar gozosos. Filipenses 4, versículo 1. Y te voy a decir algo, es complicado permanecer firme. Es complicado cuando hay una sociedad que tira fuerte. Es complicado mantener el gozo cuando hay tantas cosas a nuestro alrededor que tratan de oprimirnos, cuando hay tantas circunstancias a nuestro alrededor. Pero si tú recuerdas la enseñanza de la semana pasada, el pueblo de Israel estaba completamente rodeado por sus enemigos. Sus enemigos, dice la Escritura, que parecían como langostas sobre la tierra. Eso sí que es estar preocupado. Y es difícil permanecer firme y con gozo en el corazón. No pasa nada, en casa se puede buscar, sencillamente se anota Filipenses 4, versículo 1, dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con
acción de gracias. Estad firmes, regocijaos en el Señor siempre. ¿A qué nos llama Dios a estar firmes? En un gozo y en un regocijo en el Señor y en la confianza de su palabra. El hombre es muy tendente, el ser humano es muy tendente a que su mente, como he dicho al principio, ruede y esté continuamente pensando en problemas, situaciones, adversidades. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Qué hago con esto otro? ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con mi futuro? ¿Qué va a ser de mí? Cuando el Señor dice, estad firmes, oh amados, permanece estable, quieto, inalterable. El gozo del Señor sea tu fuerza. Regocijaos en el Señor siempre. Y creo que esta firmeza es sumamente difícil hoy en día. Algunos hermanos, cuando hablo con ellos, me dicen, el caso es que cuando estoy orando, Gema, tengo mucha paz. Pero cuando he dejado de orar y me pongo con otras cosas, otra vez tengo un reconcome y tengo una falta de paz y tengo un desasosiego. ¿Por qué es? Porque en el tiempo de la oración, tu mente y tu corazón están concentrados en la presencia de Dios. Pero qué rápidamente tu mente se desconecta y vuelve otra vez a la rueda del problema, del agobio, de la ansiedad, de la insatisfacción. Necesitamos ser firmes, en una fe firme y en un gozo firme. Que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Mientras oro, mi mente y mi corazón están en Él. Pero cuando comienzo a hacer otras cosas en el día a día, mi mente está alabando y gozándose en el Dios de nuestra salvación. Alaba a Dios. Repite la palabra del Señor. Fíjate qué fácil es Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Repite conmigo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Qué sencillo es aprenderte este versículo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y te coges un cuaderno y te lo escribes. Y te pones un letrero en el frigorífico, si es que lo sueles abrir para comer mucho. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez te digo, regocijaos. Pero siguen los versículos, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor, en toda oración y ruego. Y muchas veces permanecemos mucho más firmes en problemas y adversidades y en situaciones que firmes en el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Tiempo de oración, consagras a Dios problemas, situaciones, le abres tu corazón a Dios, que es tu Padre Celestial, y cierras esa oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea hecho en mi vida. Y continúas tu día a día regocijándote en el Señor y gozándote en Él. Permanece firme en un regocijo. En el versículo 7 de Filipenses 4 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz tan grande que Cristo pone en nosotros va a cubrir todo pensamiento y va a cubrir toda adversidad. Pero iglesia, permanece firme, constante y firme, creciendo en la obra del Señor. Tienes que tener perspectiva de reino de Dios, perspectiva de cuerpo de Cristo, perspectiva del reino de Dios en tu vida. Si tú
te enfocas en comer, dormir y trabajar, si eso es todo lo que vas a hacer en la vida, cosecharás comer, dormir y trabajar. Pero cuando tú inviertes tu vida en el reino de Dios, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que lo que tú estás haciendo y que la obra que estás haciendo no es en vano, que tiene un resultado eterno, eterno. Eterno. Al cielo no te vas a llevar ni monedas, ni cuenta bancaria, ni vestidos, no te vas a llevar el cuerpo. Este cuerpo putrefacto se quedará aquí en tierra. El otro día, pues de estas cosas uno que habla y por hablar, hablar por no callar. Pues ¿qué epitafio tenía el abuelo cuando falleció? Pues mi tía, buscando lo que lo guarda todo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y yo me quedé pensando, ¿y qué epitafio me pondría yo? ¿Qué me pondrían a mí? Y lo primero que se me ocurrió, nos vemos arriba. Nos vemos arriba. Podría poner un versículo bíblico, gloria a Dios, para que el que lo lea aquí, que esté en la tierra, se quede con un referente de Cristo. Pero te digo la verdad, mi corazón es, nos vemos ahí arriba, chao, chao, he hecho todo lo que Dios quería que hiciera, así lo espero. Por eso le digo, Señor, no me llames a tu presencia hasta que toda mi obra se haya completado. Pero si me voy, diré que nos vemos arriba, que hemos llegado. Eternidad está escrito en el corazón del hombre. Y tú tienes que vivir, el cristiano tiene que vivir con un sentido de eternidad. Pablo hablaba de la resurrección porque decía que Cristo había resucitado y que con Él viviremos eternamente. Y yo tengo que tener un corazón de resurrección. Ya Cristo en mí resucitó y mi vida vieja quedó atrás. Todas las cosas son hechas nuevas en Él. Así que yo tengo que permanecer firme, constante, creciendo en toda buena obra y sabiendo que la obra de Dios y la obra de amor que estoy haciendo no es en vano, repercute en una eternidad con Él. Amén. Tengo que permanecer firme, regocijándome en el Señor siempre. Otra vez te digo, regocíjate en el Señor siempre. Y Efesios 6:10, y te dejo la última parte de estar firme, y que es sumamente necesaria porque tienes que estar firme peleando contra el diablo y las acechanzas del diablo. La palabra de Dios dice que mi lucha no es contra carne ni sangre, que no es contra las personas, que solamente el diablo es nuestro mayor enemigo. El diablo que tú no le ves, pero le ves obrando a través de personas. Le ves al diablo cuando en tu pensamiento hay pensamientos de muerte, de depresión, de decir, pues a mí no me queda mucho. No. ¿Cómo que a mí no me queda mucho? A mí me queda todo lo que Dios ha dicho que a mí me queda y tengo que hacer todo lo que Dios me ha dicho que tengo que hacer en esta tierra. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero el diablo lanza flechas y dardos de fuego, porque así lo hace el enemigo, que es un traidor, que viene a hurtar, matar y destruir, que no viene de frente, sino que introduce pensamientos para que tú y yo empecemos a darle vueltas y vueltas a esos pensamientos. Pero Pablo decía, Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad pues firmes, batallando contra el enemigo, firmes y poniéndonos esa armadura de Dios. Para un soldado la armadura es para lo que un cristiano la fuerza y la fortaleza.
con el escudo de la fe, con la espada que es la palabra de Dios, con el yelmo de la salvación, con esa coraza de justicia, de saber que por mí mismo yo no era justo, pero Cristo me ha declarado justa. Por su poder y su amor, Cristo poniendo su vida por la mía, me declaró justa delante de Dios. Mi sentencia era sentencia de muerte, por cuanto todos hemos pecado y estábamos alejados de Dios. Mi sentencia era culpable. Pero viene Cristo, mi abogado defensor, que pone su vida por la mía, y Él dice: soltadla a ella, hacedla libre a ella, y yo ocupo su lugar. Eso hizo Cristo en la cruz del Calvario. Dejó a todas las que había salvado y se fue a por la que se había perdido. Esa fui yo, ese eres tú, esos somos todos nosotros, iglesia. Pero hemos sido declarados justos y salvos por la gracia que hay en nuestro Señor Jesucristo. Tal vez todo no lo hagas perfecto, pero estás prosiguiendo y estás levantándote cada día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, permaneciendo firme y adelante. Es a lo que Dios nos ha llamado, iglesia, a permanecer firmes.